Bienvenidos a este conversatorio de la prevención como instrumento de paz. En alianza institucional, el Colegio de Pedagogos, Eureka y Mil Mentes por México, la red Voz por la Paz México, la grandeza de las mujeres mexicanas y las corregidoras AC, en cocreación con el primer Foro Internacional sobre Educación y Cultura para la Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Coordinación de Gestión para una Cultura de Paz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebró el día lunes 21 de septiembre, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda Semana Internacional por la Paz, denominada Voces y Conversaciones por la Paz. Me permito presentar a la maestra Flor Alicia Rodríguez Vázquez, quien nos acompaña en representación de la Universidad Autónoma de Querétaro y a quien cedo el uso de la voz para que nos dirija un mensaje. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo comentó el compañero, mi nombre es Flor Alicia Rodríguez Vázquez. Soy la titular de la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro y agradezco el espacio para resaltar la intención de reunir esfuerzos para poder ofertar toda esta semana actividades en favor de la paz desde la alianza que acaba de comentar el compañero para la segunda Semana Internacional de la Paz, Voces y Conversaciones por la Paz, y con nuestro foro, el primer foro internacional sobre educación y cultura para la paz. Me gustaría reconocer a la licenciada Gabriela Evers, que ha sido el contacto, la mediadora para que esta colaboración se lleve a cabo. Y pues nada, agradecer el espacio, agradecer la intención y adelante, pues que el foro sea, que esta sesión sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, presentaré a los panelistas que se encuentran para este foro de prevención. En primer lugar, dar la bienvenida a Miguel, administrador de empresas, máster certificado, speaker internacional y trainer en las áreas de liderazgo, coaching, comunicación, inteligencia emocional, neurociencias, entre otros. Bajo las 9 maestrías por el International Association of Coaching, facilitador certificado bajo la metodología GERSA de México. Socio fundador y director en Eleva, empresa dedicada desde el 2004 a las áreas de coaching, formación, selección estratégica y consultorías en desarrollo humano. También damos la bienvenida a Lulú Milla Kegel, licenciada en diseño gráfico, directora de Zona Vegana, coach internacional certificada personal, diplomado en alimentación crudivegana, diplomado chef vegetariana y consultora nutricional. Entrenadora certificada internacional en TRX. También damos la bienvenida a Rubén López, MBA en negocios internacionales, administrador de empresas, coach, consultor, director de Eleva El Salvador. Y explicaré la mecánica del conversatorio. Se hará una pregunta. Es la misma pregunta para todos los participantes. Para presentar su respuesta se tendrá un tiempo estimado entre 5 y 7 minutos, después de lo cual cederé el turno al próximo participante. Al final de la ronda, si alguno de los participantes desea dar su opinión, retroalimentar el tema, se dará otro espacio de 5 minutos. Y al final se le solicita a cada participante, en el mismo turno asignado, una reflexión, conclusión, en un lapso de 3 minutos. Muy bien. Procedo a dar lectura al antecedente y a la pregunta. Si el país y el planeta donde queremos vivir se basa en los derechos humanos, la violencia representa su principal amenaza. Y para prevenirla, la alternativa es recurrir a una cultura de paz. Las sociedades en las que el intercambio y la integración son las principales formas de relaciones sociales se convierten en sociedades abiertas, con transformación, con espacios de convivencia, en la que las personas puedan
alcanzar un pleno desarrollo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué mecanismos o qué prácticas consideras que pueden ser importantes para prevenir la violencia en el entorno social? Considerando que así como la paz la podemos conceptualizar como algo más amplio que la sola ausencia de conflicto, la violencia debe entenderse también no solo como la agresión física, sino que la violencia existe también en los planos verbal, psicológico, económico y social. ¿Cuáles serían estos mecanismos? Quisiera que Miguel nos hiciera la primera respuesta. Muchísimas gracias, mi estimado Juan Pablo. Escuchándote hablar acerca de los antecedentes y los escenarios históricos en los que nos hemos desarrollado, yo consideraría que uno de los principales retos y un mecanismo que todavía no está muy bien definido es equiparar la igualdad social, que todas las personas tengamos acceso a una educación en donde no solo se toquen temas eh, como la historia, como el idioma, que son importantes para el desarrollo de las sociedades, sino que también se toquen aquellos temas trascendentales como es la conciencia social, el yo como un ser humano, la inteligencia emocional, y cómo afecta las distintas formas de pensamiento para el respeto de los derechos humanos. Si bien dijiste que no solo es la agresión física, sino que también la agresión verbal o la agresión psicológica, tenemos mucho camino que recorrer en este aspecto. La educación sería un primer mecanismo para lograr esto. Tener derecho a la educación y no pagar por la educación, sino que los gobiernos creen este aspecto social. Ese es uno de los grandes retos. Que cambiemos a los profesores por maestros, que tengan esta vocación social también de hablarles acerca de cómo somos los seres humanos y cómo nos gustaría que nos tratásemos. Es un reto que va incluso desde el mismo seno familiar, en donde papás e hijos e hijas, mamás, no tenemos una conversación en donde aceptemos a la otra persona sin quererla cambiar. Entonces hablaríamos de un acceso a la educación por igual y una tolerancia al pensamiento, ¿verdad? Para mí serían dos mecanismos que podríamos empezar a trabajar desde una sociedad y para mí esto sería un verdadero reto. Muchas gracias, Miguel. Un gusto, como siempre, saludarte. Quisiera escuchar el comentario a la respuesta a la pregunta por parte de Lulumilla Kegel. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Muy buena tarde. Gracias por ser Paulo. Gracias por ser parte de esto y permitirnos estar en este foro compartiendo nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, que tiene que ver con este tema muy importante que es la paz. Desde mi punto de vista, y apoyo lo que dice Miguel, todo esto empieza con la educación, empieza con lo que hay en casa, empieza con lo que hay en las escuelas. Si bien la mitad del tiempo estamos con hijos en casa y la otra mitad está en las escuelas, muy importante la comunicación, muy importante trabajar la parte de la empatía, respetando, como decía Miguel, respetando al otro ser humano, al que tienes enfrente, viéndolo como lo que es, un ser humano, con virtudes, con defectos, pero con ese respeto al proceso personal de cada ser humano. Yo hablaría en torno a la paz sin querer manejando este tema de lo que ya existe, lo que tenemos a la mano, es que obviamente los profesores y los padres de familia tengan acceso a información a temas
que sean de importancia y validez para poder manejar esta parte de cómo te llevas en casa con tus hijos, qué está pasando en la escuela con los profesores, incluir materias que tengan que ver con desarrollo humano, que tengan que ver con coaching. Ya en otros países ya es como una licenciatura el estudiar para ser un coach. Entonces, tener espacios y áreas en donde la gente se distraiga con cosas no de vicios, sino de algo positivo, del deporte, de creatividad, algo que les permita a cada ser humano crecer y darse cuenta que es posible vivir de una manera diferente, pensando y sintiendo de una manera diferente. Porque básicamente la empatía tendría que ver con esta parte en la que tú te encuentras de tu nutrición, del pensamiento, del sentimiento, te encuentras estable y saludable porque estás llevando tu vida hacia algo productivo y algo que te dé satisfacción y te haga ser feliz. Entonces, apoyando lo que dice Miguel, mucho en casa, mucho en escuela, y estas áreas de oportunidad de meter materias que sumen para que los seres humanos aprendamos otro tipo de comunicación y de llevarnos con nuestro similar que tenemos enfrente o a un lado. Gracias. Muchas gracias, Lulu Milla. Voy a solicitar la respuesta por parte de Rubén López. Voy a repetir la pregunta, solo para tenerla un poquito más fresca a todos los asistentes. ¿Qué mecanismos o prácticas consideras importantes para prevenir la violencia en nuestro entorno social? Considerando que así como la paz es un concepto más amplio que la sola ausencia de conflictos, la violencia también debe entenderse como algo que supera la agresión física y que también se traslada a los planos verbal, psicológico, económico y social. Maestro Rubén López, lo escuchamos. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por invitarme y de verte también. Muchas gracias. Bien, mira, la pregunta es un tanto interesante y de hecho valoro mucho lo que han planteado pues mis colegas, los que han antecedido. Pero yo voy a poner un ingrediente a esta parte porque abordar la prevención como un instrumento de la paz, a veces hacerlo desde el verbo es complicado. Tenemos que hacerlo desde las consecuencias de algo superior. Es decir, abordarlo desde el punto de vista de los valores del ser humano como su centro neurálgico. Entonces, prevenir la paz es prevenirlo desde el centro de los valores del ser. Porque el ser humano en sí es, decimos, como el fundamento también de las sociedades. Entonces, tener una cultura de paz, prevenir la violencia, implica trabajar desde la base del ser humano, porque allí es donde radica el mal o el bien de nuestras sociedades. Y valoro mucho lo que decía Lulu y Mike, porque yo también valoro desde ahí, desde ese punto de vista, desde los valores en sí del ser humano. Y en ese sentido, yo creo que para crear la prevención de una cultura de paz, yo lo abordo desde esas 4 aristas, porque son las consecuencias de lo que el entorno o la sociedad está reflejando en este momento. En primer lugar, la base de la sociedad es la familia, y allí es donde hemos perdido los valores de la sociedad. En esa base importantísima como es la familia, en la familia se construyen los valores que más adelante van a servir como reflejo de la sociedad en la que vivimos. La segunda arista la abordo desde el punto de vista de la educación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos valores que nos inculcamos desde nuestro hogar y también lo fomentamos desde la educación, entonces esas 2 grandes aristas son los que crean la cultura de paz en cualquier sociedad. Quiere decir que la tercera arista es la cultura de la sociedad, es la cultura del país, que está dada por los valores del ser humano, está dada por la educación que reciben nuestros niños y las personas en la sociedad,
Y esa cultura de paz lo que hace es reflejar lo que sucede en el entorno. Es como nos adaptamos a un entorno sociocultural, a una dinámica en todos los sentidos. Entonces, yo creo que la base más importante para fomentar una cultura de paz, la prevención de la paz, es cómo trabajamos los valores de la sociedad, desde el niño, desde la familia, y cómo la educación también tiene que volverse un instrumento importantísimo para crear una cultura de la paz que sea el reflejo de la sociedad en la que queremos vivir. Muchísimas gracias, maestro Rubén. Muchísimas gracias por esa apreciación. Y bueno, siento que la retroalimentación va a ser bastante interesante. Me gustaría conocer el punto de vista nuevamente, comenzando por Mike, Miguel. Escuchándolos hablar y dar sus respuestas, me puse a recapacitar en la arista final que mencionó Rubén, la cultura. Una cultura en la que estamos enfocados en que la violencia se da únicamente en el acto externo, pero hay mucha prevención que nosotros podemos hacer desde efectivamente la familia. Si un vínculo tan pequeño, si una célula tan pequeña que sumada a otra célula nos da una sociedad, si allí mismo no somos capaces de establecer derechos, respetos, de formas de pensar, porque aquí es donde pasa esto. Nada menos hoy en la tarde, aquí terminando de hablar con mis dos hijas, tengo dos hijas adolescentes, y hablamos de un tema coyuntural, formas de pensamiento distintas. Todos tenemos derecho a tener una forma de pensamiento. Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz, y que de repente nos cuesta aceptar este pequeño pensamiento, que cada persona es no un planeta, es un universo. Antes se decía cada cabeza es un mundo, ahora creo yo que cada cabeza es un universo. Pero si yo no estoy dispuesto a ceder en mi punto de vista, vamos a terminar con fluctuados. Entonces, es muy importante promover este tipo de cultura, la cultura a la tolerancia, que lo que las personas piensen es su forma de pensar y está bien. No buscar convencer a nadie, está bien. Y al final eso concluíamos con mis dos hijas luego de una álgida conversación en donde hay puntos de vista. Y decíamos, oye, pero está bien que tú creas lo que quieras creer, siempre y cuando no busques convencerme de eso que tú quieres creer y que yo también crea. Entonces, ahora que lo llevamos a este ámbito, creería yo que el primer mecanismo es estar dispuestos a soltar nuestros propios puntos de vista para compartir el punto de vista de otra persona. Lourdes lo decía, el coaching podría ser una herramienta genial, pero solo la herramienta no nos va a convertir en una mejor sociedad. Tenemos que comenzar cuestionando qué es lo que nosotros creemos que es inamovible, pero que en realidad no es una verdad absoluta. Creería yo que por ahí también va tolerancia. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias. ¿Qué opinión tiene al respecto o qué puntos de vista nos quisiera complementar Lulu Milla? Pues es lo que decía yo hace unos minutos, hablando de la empatía. Esta empatía tiene que ver con el aceptar a cada ser humano con lo que piensa, con lo que es. Y es básicamente lo que comentaba Miguel, lo que decía Rubén también, los valores. Los valores tienen que ver con esta parte de la educación en casa, con esta parte de educación en la escuela. Hay que pensar en que ya vivimos en una realidad sociocultural, dependiendo de dónde vivimos, y no es erradicar, sino es más bien buscar qué herramientas podemos sumar
para que esto cada día sea mejor y que el pensamiento de cada ser humano cambie, independientemente de si tú piensas diferente a mí, obviamente siempre respetando esa parte del pensamiento, es darte cuenta que si yo cambio lo que creo que está bien para mí, que a lo mejor para otro no está bien, y hago un equilibrio en mis valores, puedo mejorar de manera óptima lo que a lo mejor no me está funcionando, porque puede ser que yo piense de una manera, pero eso no esté funcionando para mí ni para la gente que me rodea. Entonces, cuando tú das herramientas y cuando tú pones talleres en donde la gente empiece a aprender una manera diferente y a obtener herramientas para cambiar lo que no está funcionando, cuando algo no te funciona como individuo, lo ideal sería, ok, no me está funcionando, hay que cambiarlo por algo que me funcione, y si me funcione y me hace feliz y no lo daño a nadie más, está increíble. Entonces, todo esto tiene que ver con los valores, todo esto tiene que ver con el respeto, todo tiene que ver con las herramientas, porque sí, hay cosas que no podemos de momento cambiar porque vivimos en una sociedad ya creada, pero sí podemos añadir cosas que nos permitan que la sociedad, que los padres de familia, que los mismos hijos vayan adquiriendo nuevo conocimiento y nuevas herramientas para vivir de una manera diferente, empezando por la paz personal, para poder reflejar esa paz a otros seres humanos. Y yo diría, no combatir algo, sino vivir en paz. Porque aquí de lo que se trata, y como decía la Madre Teresa de Calcuta, pues no es estar en contra de, es estar a favor de la paz. Entonces, básicamente tiene que ver con todo lo que mis compañeros han estado compartiendo. Gracias, Lulu. Muchas gracias. Vamos con Rubén López, si tiene alguna retroalimentación en este mismo sentido. Okay. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que estaba escuchando cada intervención y creo que cuando hablamos de la prevención y de la paz es como crear también una cultura de paz. Una cultura de paz es un conjunto de valores, de ideas, de actitudes, de competencias que tiene una persona, de conocimientos que reflejan en alguna medida el respeto a la vida. En primer lugar, el respeto a su vida, el respeto a la dignidad del ser humano. Hablaba Lulú de la asertividad como un instrumento clave de la comunicación. Entonces, quiere decir que respetar a la otra persona, valorar su dignidad es importante. Porque también la paz implica valorar la naturaleza propia de nuestro contexto donde vive el ser humano. Entonces, poner en primer plano los derechos de las personas como tal, la igualdad de género. Hay tanto que hablar en el tema de la paz. Por eso es que yo digo que el reflejo de la prevención es una consecuencia de algo que está mucho más atrás. Y ese algo puede ser esos valores que la persona posee. El respeto al ser humano como tal. Entonces son los valores. La forma, como decía Mike, la inteligencia emocional, cómo realmente nosotros manejamos nuestras emociones. Cómo rechazamos la violencia, por ejemplo, que tiene que ver con la inteligencia emocional. La violencia en todas sus formas. Entonces, cómo manejo la violencia en todas sus formas es cómo manejo también mis emociones. Entonces, quiere decir que la prevención es una consecuencia de algo. Si yo trabajo mucho más atrás en los valores, en la inteligencia personal, en el manejo de mis emociones, entonces yo voy a estar trabajando en esa cultura de la paz. Porque más adelante tenemos que respetar también la democracia, los principios de libertad, la justicia, el respeto, la solidaridad de los pueblos. Y qué interesante, pues, porque eso es la consecuencia de algo. Entonces, tenemos que trabajar todos esos valores del ser, esos que están metidos en tu mente, en tu inconsciente, cómo esos
podemos trabajarlos desde la familia, desde la educación, porque creo que la ruptura de una cultura de paz parte porque también hemos dejado de promover estos valores al interior de nuestra familia y de nuestra sociedad. Agradecemos nuevamente a Rubén López por sus puntos de vista. Antes de las conclusiones, quisiera ingresar una nueva pregunta para enriquecer un poco más todas estas ideas que han venido saliendo de los tres participantes presentes, con una pregunta propuesta, que es la siguiente. ¿A qué acciones, hablemos de las acciones, a qué acciones te comprometerías, obviamente cada quien desde su área de expertise, dentro de este conversatorio, para poder mejorar como equipo las herramientas que se tienen para la prevención de la paz, de la violencia en busca de la paz? Y si estarías dispuesto a que desde la Alianza por la Paz que se establece en esta segunda semana, estas acciones se pudieran dejar signadas en un pergamino encaminado hacia la tercera semana, internacional por la paz, que sería próximo año, a la cual obviamente están cordialmente invitados. ¿Qué acciones podrías comprometerte? ¿Qué acciones podrías proponer? Y que te gustaría dejar en ese pergamino de alianza. Seguimos en el mismo orden. Miguel, por favor. Ok. Mira, acciones. ¿De qué forma desde lo que yo hago? Así sería la pregunta, Juan Pablo, desde lo que yo hago. Sí, Mike. ¿Sí? Así es. Propuestas que desde tu conocimiento. Muy bien. Ajá, perfecto. Yo manejo desde hace algún tiempo una teoría a la que le llamo el líder del metro cuadrado. ¿Sí? En muchas partes nosotros escuchamos grandes hazañas de grandes líderes mundiales. Bueno, Lourdes mencionaba Madre Teresa de Calcuta. Solo de escuchar el nombre te imaginas la envergadura de acciones que ella podía llevar a cabo y cómo impactaba. Y desde ese alcance hay muchas personas que dicen, bueno, yo no seré tan grande como ella o como él o como ellos, ¿no? O como ellas. Sin embargo, yo sí considero que todos podemos ser líderes de nuestro metro cuadrado. Es decir, ¿qué acciones puedo yo impulsar desde donde estoy para impulsar una cultura de prevención? Sí. Lo voy a abordar desde dos partes. Desde la parte profesional, que es la que junto a mi socio Rubén hacemos aquí a través de nuestra empresa Eleva, y es abordar temas que propongan una cultura de paz. Hablemos, por ejemplo, de discriminación, como nosotros, o bueno, yo me comprometo a incluir temas de discriminación en cada uno de los programas que nosotros ejercemos. ¿En qué sentido? Permitiéndole a las personas conocer tópicos, tener conceptos claros de qué es la discriminación verbal, la discriminación sociológica, política, económica, y trabajar esto en conjunto, siempre para construir. Esa es la parte profesional. De hecho, ahorita que mencionaste la pregunta, comencé a pensar de qué forma nosotros, a través de nuestros programas que son enfocados a habilidades blandas en las personas, hemos venido ya trabajando esto. Y creo que ha sido muy fuerte el paso que nosotros damos aquí en nuestro país. Nosotros estamos en El Salvador, y es aportarle al ser humano, independientemente de su género, su sexo o su identidad, herramientas que los empoderen como seres humanos. Me gusta la palabra seres humanos, porque envuelve un contexto de 360, pensamientos, emociones y acciones. Entonces, desde ahí nosotros
o bueno, yo me comprometo a hacerlo, a incluir esta propuesta de valor, educar a las personas en cuanto a discriminación y cuáles serían los retos, ¿no? Y como padre, hermano, hijo, esposo, pues abuelo todavía no soy, pero como todos mis roles, también proponer temas en los que pueda escuchar más que hablar. Yo hoy les comento que hablaba con mis hijas, les decía, bueno, yo creo que de mí no han recibido una parte machista de decir las cosas deben de ser así, sino más bien buscar escucharlas e inculcarles una opinión, es decir, que puedan pensar y expresar lo que piensan respetando a los demás. De hecho, pues a mi alrededor hay más mujeres. El día sábado hacíamos un recuento, hay 12 mujeres en el núcleo familiar por solo 3 hombres. Entonces, promover esta cultura también de que tu pensamiento cuenta, que tu palabra cuenta, que tu opinión cuenta. Y escuchar más que hablar. Esto en la parte de hijo. A eso me comprometería yo y creo que es un buen reto el que lanza Juan Pablo. Me gusta mucho. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante lo del metro cuadrado, muy, muy acertado, liderazgo del metro cuadrado. Nos gustaría escuchar igualmente las acciones, propuestas que pudiera tener Lulu Milla. Muchas gracias. Pues bueno, en acción, para mí muy importante para un equilibrio social sería el ejemplo, la congruencia, el apoyo integral, y esto tiene que ver mucho con lo que Miguel está compartiendo, tiene que ver con que yo empiezo desde poner yo mi grano de arena, desde ser congruente, en mostrarme en paz, en empatía, en amor, en dar herramientas, precisamente a lo que nos dedicamos, básicamente los 3, tiene que ver con el contacto físico. Y ese contacto físico es muy importante, donde escuchas, donde eres empático, donde el amor, desde donde el amor y el equilibrio respetas a la persona que está enfrente. Y mi compromiso está y ha sido ser un ejemplo y ser congruente con lo que digo, con lo que empiezo y lo que hago, para que la gente que busca apoyo, busca hacer la diferencia, lo vea en mí, para que vea que es posible, para que vea que puede haber un cambio siempre y cuando quiera hacer ese cambio. Entonces, yo me manejaría por la parte del ejemplo, la congruencia, el amor, porque eso es lo que realmente mueve. Porque si tú haces una cosa, dices otra y piensas otra, la gente que te ve no alcanza a encontrar en dónde está ese punto de equilibrio y dónde puede haber el cambio. Pero cuando tú te manejas de esta manera para mí es muy importante el tema de la congruencia y tengo algunos años viviendo en la congruencia o haciendo lo posible por vivir en congruencia para precisamente no tener que decir tanto y que mis acciones digan más de lo que yo puedo decir y que la gente que me busca para hacer el cambio sepa que es posible porque lo ve en mí. Entonces, mi compromiso sigue en pie en apoyar en estos eventos que son increíbles, en donde muchísima gente puede ser que esté escuchando y que sea una luz para ellos, el que sepan que hay diferentes personalidades que tienen diferentes herramientas en conocimiento para poder apoyar a que se haga ese cambio personal. Y a lo que me dedico es uno a uno, a las conferencias, a todo esto en pláticas y en herramientas que puedan apoyar a otro ser humano a vivir de una manera diferente, porque es posible. Si tú crees que es posible, es posible. Y es posible que la humanidad, con todo esto que hemos venido platicando, pueda hacer ese cambio increíble en el que todos vivamos amando y respetando, empezando por nosotros y continuando con la gente que está alrededor, con el mundo, con el planeta y con todos, porque el amor no nada más es para algunos. El amor no es
nada más para el ser humano, el amor es para todos los que vivimos en el planeta. Entonces, pues básicamente ese es mi compromiso en acción y soy feliz y estoy encantada de poder formar parte de lo que están haciendo y feliz de participar en el siguiente congreso con muchísimo gusto. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Te agradecemos también las palabras y desde luego, para el siguiente, aquí nos veremos. Maestro Rubén López, adelante. Gracias, gracias, Juan Pablo. Bien, la pregunta era, bueno, ¿qué acciones vamos a hacer desde los roles que jugamos? Y realmente yo creo que los tres panelistas jugamos los mismos roles. Yo soy coach, soy consultor de empresa, de repente estoy dando formación, tengo mi rol de padre, mi rol de amigo y de hecho jugamos varios roles. ¿Qué acciones son las que podemos hacer para crear una cultura de paz? Mira, yo por ejemplo hoy había posteado en mi cuenta de Facebook un pensamiento que me encantó mucho. Dice, muchas personas utilizan los filtros para cambiar sus fotos, pero muy pocas personas utilizan sus valores para cambiar su vida. Y desde ahí entonces yo estoy aportando también con mensajes que enfocados al ser, enfocados a cómo vamos a trabajar, digamos, esta cultura de paz. A mí me encanta muchísimo lo que decía Lourdes y de hecho lo retomo porque yo también vivo mi congruencia. Vivir con congruencia es caminar tus propias palabras. Es caminar tus propias palabras y no es fácil ser congruente. Entonces, en mi vida profesional tengo que ser congruente. Cuando estoy enfrente a mi grupo, por ejemplo, en una formación o en un entrenamiento, cuando estoy en mis sesiones de coaching, cuando estoy con un empresario dándole seguimiento a algún proyecto específico de consultoría, la congruencia es uno de los aspectos más importantes que nosotros como seres humanos tenemos que practicar. Y yo lo practico y me encanta muchísimo. Y de hecho, otra de las herramientas que también utilizo es la asertividad. Eso lo decía Lourdes, porque la asertividad es el punto medio entre la pasividad y la agresividad. Y la asertividad me ha llevado también a construir networking, a construir relaciones con personas, porque muchas personas me conocen. Yo ando en la calle y todo el mundo me saluda, voy a un lugar y todo el mundo también me saluda y yo lo saludo. Porque tenemos que trabajar en la congruencia y es una de las acciones que yo siempre practico y que voy a seguir practicando para crear una cultura de paz, utilizando la asertividad, como decía Lourdes, y ser congruente. Es caminar tus propias palabras. Mira, las palabras a veces convencen, pero las acciones arrastran. Y por eso es que las acciones, los ejemplos que tú pones en el día a día, en cada uno de los roles que tú jugas, son muy, muy importantes. Entonces, sigo construyendo mi networking, sigo construyendo buenas relaciones con las personas, porque eso me ha permitido avanzar en mi vida profesional. Congruente es una de las acciones que trato de caminar todos los días en mis entrenamientos, en mis sesiones de coaching. Yo creo que desde ahí nosotros podemos aportar y cambiar para hacer un mundo mejor en las personas, respetar a las personas, valorar a las personas desde sus valores. Porque yo siempre me pregunto, ¿quién soy yo para juzgar a otro? Y desde ahí entonces comienzo a construir esas relaciones que me van a llevar a potenciar cualquier actividad que haga en mi vida personal o profesional. Y ese es el compromiso que yo adopto, no solamente con ustedes, sino con todas las personas que me rodean. Y gracias también, Juan Pablo, por permitirnos también estar más adelante contigo en este evento maravilloso de 1000 Mentes por México. Me encanta muchísimo. ¿Qué más podemos aportar a una sociedad? Porque la sociedad de México es igual a la sociedad de mi país.
adolecemos de los mismos problemas. Y entonces tenemos que contribuir también desde lo que hacemos a mejorar nuestra sociedad. Nosotros encantados, Rubén. Pues bien, vamos a proceder al cierre, a las conclusiones, a solicitar a cada uno de ustedes tres en el mismo orden, a manera de cierre, un breve mensaje para podernos preparar para el siguiente foro de las 6. Entonces, bueno, Okay. En el mismo orden, vamos con Miguel. Miguel, su mensaje final. Perfecto. Mira, escuchando a Lulu y a Rubén, creo que, bueno, Rubén dijo algo muy cierto, ¿no? Los tres nos movemos en esta parte de la transformación del pensamiento. Y se oye algo fácil en algún momento hablar de la transformación del pensamiento. Requiere una constante conciencia de preguntarte quién eres y hacia dónde te estás moviendo. Cuando a mí me hablan de foros para la prevención de la violencia, para la construcción de la paz, imagino un constructo de conceptos, de pensamientos, de personas con muchas ideas, queriendo arreglar algo que comienza construyéndose desde el propio ser. Entonces, ¿qué le diría a las personas que están conectadas o que luego van a ver estos videos? Invierte en ti, invierte en despertar, invierte en preguntarte quién eres y qué estás aportando a la sociedad. En ambos casos, porque no solo sumamos, porque siendo yo consciente no solo sumo para la paz, en algunos momentos también hago violencia. Cuando me quedo callado, cuando renuncio a mi pensamiento porque quiero evitar el conflicto, ¿no? Estoy renunciando a mi individualidad. Y una sociedad se construye sobre las individualidades de las personas. Entonces, estas jornadas que ustedes están promoviendo, que están proponiendo, son la base para saber qué es lo que debemos hacer. Así que yo cerraría con este mensaje. No renunciemos a la individualidad. Preguntémonos quiénes somos de forma individual y de qué forma podemos sumar socialmente. Porque no es erradicando el pensamiento, sino más bien conjuntándolo. De qué forma lo que la otra persona piensa se suma a lo que yo pienso y creamos algo mejor. Las preguntas son clave en este momento. Son claves. Ese sería mi mensaje. ¿De acuerdo? Desde aquí, desde la individualidad, la suma de las individualidades crea la colectividad. Esa sería mi conclusión, mi estimado Juan Pablo. Y gracias al panel que ha estado aquí, me ha iluminado, ¿eh? Muchas gracias, Miguel. Lulu Milla, conclusión y cierre del tema. Mi conclusión, mi mensaje es breve, es ámate, respétate, sé congruente y séte fiel a ti, empléate e invierte en desarrollarte para ser cada día una mejor versión de ti mismo. Si cada ser humano nos enfocamos en este breve mensaje que dejé, estoy segura que individualmente todos haremos ese cambio para lograr la paz. Porque finalmente todo va a comenzar desde mí, desde mi corazón, desde lo que está pasando, porque no soy la única que sufre. No conozco ningún ser humano que no sufra por algo. Así es que si tú te empleas y te dedicas a ti, a desarrollarte, a aprender herramientas para ser tu mejor versión, eso será suficiente para que el mundo cambie desde tu grano de arena. Gracias. Muchísimas gracias. Rubén López, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, mi conclusión final sería
construir la paz es un constructo multidireccional, que no solamente depende del ser humano, también depende de la sociedad que nos rodea, gobiernos, la sociedad civil. Pero como decía Lulu, me encantó esa parte, porque el centro del universo mental de las personas son tus valores. Y desde ahí, entonces tú puedes comenzar a construir una cultura de paz. Lo más importante de encontrar los valores no solamente es hacer una reflexión de tu inconsciente, sino lo más importante es cuáles son los valores que vas a elegir y cuáles son los valores que vas a priorizar para generar una cultura de paz, no solamente para tu familia y para tu vida, sino para la sociedad que realmente lo merece y lo necesita. Entonces, encontrar tus propios valores, elegir los valores con los que quieres trabajar en tu vida, yo creo que es lo más importante, y ese es el centro más importante del ser humano. Encuentra tus valores y practícalos de una manera congruente. Porque como te explicaba anteriormente, las palabras convencen, pero las acciones arrastran. Yo sé que todos podemos contribuir a una cultura de paz, porque nuestra familia y nuestra sociedad lo merecen y lo necesitan en este momento. Eso sería mi conclusión final. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo, por la invitación. Agradezco también a Mil Mentes por México y a este programa maravilloso por haberme invitado este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rubén. Muchísimas gracias. Antes de agradecer en general y de dar el cierre, quisiera de manera breve hacer voz de uno de nuestros asistentes, Carmen María Cubero Venegas. Nos hace una pregunta específicamente dirigida a Miguel, que hizo énfasis en el tema de la construcción desde la individualidad. Solo nos pregunta, Miguel, ¿desde dónde se construye el nosotros? Es que lo escribe con un guión, nosotros. ¿Desde dónde se construye el nosotros? Damos cabida a esta pregunta para preparar el siguiente foro, dar tiempo que se prepare el siguiente foro. Ok, perfecto. El nosotros se construye precisamente desde asumir nuestra responsabilidad individual. Cuando yo soy responsable de forma individual, puedo también ser responsable de forma grupal. Dicho de otra forma, y si de repente puedes encontrar referencias espirituales en cualquier libro que hable de espiritualidad o religión, te lo dice, oye, ámate a ti mismo primero, antes de amar a los demás. Pero nuestra sociedad está construida en hacer feliz a otro antes de ser feliz tú. Y la felicidad va a pasar por todo este sistema de pensamientos, de creencias y de construcciones individuales. Primero soy feliz yo, y si yo sé cómo ser feliz de forma responsable, también sabré cómo otras personas tienen derecho a ser feliz. Y por eso habría con la frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero ¿cómo voy a saber hasta dónde es mi derecho? Y yo personalmente considero que cuando yo me conozco y yo sé cuáles son mis límites, mis derechos y mis responsabilidades, estoy en posición también de construir con los demás. Ahí creo yo que construimos el nosotros. Muchas gracias por la pregunta, Carmen, y por el espacio, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Pues bien, solo me resta agradecer la presencia de todos los que estuvieron aquí en el foro, de todos los que lo siguieron a través de las redes sociales de Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Agradecer al Colegio de Pedagogos, Eureka y Mil Mentes por México, a la Red Voz por la Paz México, Corregidoras AC y la Universidad Autónoma de Querétaro por este espacio, por esta oportunidad. Agradecer a Miguel, Lulumilla, Rubén López, sus palabras, sus ideas, su tiempo, y desearles a todos muy buena tarde.
prepararnos para el siguiente foro a las 6. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos y para todas. Buenas tardes.